Mi nombre es Michel Cofrades. Mi último club fue el Caracas Fútbol Club. Anterior a esto trabajé en la Selección Nacional Sub-17 de Venezuela, donde estuve un tiempo de un año en el proceso de selección año 2000 con el profesor José Hernández. Además de esto, coordiné durante 7 años Total Porteros, el primer centro de formación de porteros de Venezuela, el cual fue mi casa, porque bueno, ahí no solamente aprendí lo básico de entrenador, sino que tuve la tuve la oportunidad de multiplicar los conocimientos, donde realizamos 2 cursos, los 2 primeros cursos que se han realizado en Venezuela, y pues tuve el honor de ser parte. Actualmente me encuentro viviendo afuera, trabajo con Ronald en el programa de porteros de la Juventus Academy y desarrollo mi propio proyecto que se llama Goalkeepers One. La idea es convertir esto en un programa de desarrollo de arqueros en Miami. ¿Ok? Voy a abrir un primer video que es una especie de presentación donde yo muestro mi metodología y mi forma de trabajar a los porteros. Bien, ahí pude mostrarles un poco del trabajo que realizo y de lo que creo. Como ya para entrar en materia, yo voy a hablar de la diferencia de las planificaciones en el fútbol profesional y en formación. Es importante, lo primero que debemos tener en cuenta es que no todas las metodologías aplican, dependemos mucho y el preparador de arqueros depende mucho del entrenador principal. Y tenemos que ir de la mano. Es decir, si el entrenador principal le gusta que nuestros arqueros despejen la pelota, nosotros debemos ir en consonancia con eso y pedirle a nuestros arqueros que despejen la pelota. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque nuestra planificación o nuestra forma de desarrollar el entrenamiento no puede ir aislada. ¿Ok? Por eso vamos a tocar como tema principal
como los pasos para estructurar una planificación que vaya acorde con el desarrollo y que vaya acorde con el alto rendimiento. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es las características y donde nosotros vamos a desarrollar nuestra planificación. Después tenemos que tocar el punto de las diferentes edades formativas y su desarrollo, pasos para desarrollar una planificación y sus diferencias entre formación y alta competencia. Yo después de esto le voy a mostrar una tabla de desarrollo de aspectos técnicos, un macrociclo y un microciclo de mis planificaciones. Les voy a hablar un poco del desarrollo de las tareas específicas. Esto es algo que le debe pasar a muchos arqueros que trabajan en el fútbol profesional. Cuando le damos el roce a un portero juvenil en el equipo profesional, lo trabajamos igual que el arquero profesional. También voy a tocar un tema de eso y voy a hablar del suministro de información tanto al club como a nuestros porteros. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta al momento de hacer una planificación es un análisis y una observación de la actividad competitiva del portero. Es decir, nosotros tenemos que tomar en cuenta la liga, el portero o los porteros que vamos a trabajar y el espacio con el que vamos a contar. Es muy importante, yo no puedo desarrollar un trabajo de realidad de partido en un corner, que a veces es lo que tiene el preparador de arquero para trabajar. Es muy importante tener una observación sobre todos estos aspectos. Una vez que ya yo tengo determinado todo eso, entra la parte donde conocemos la característica de la actividad competitiva, determinamos el modelo de rendimiento y conocemos a nuestros arqueros. Ahí hago un poco de referencia a lo que nosotros le debemos de trabajar al arquero y donde estructuramos todo el plan que vamos a plasmar. Y después está la mejora y el entrenamiento. Ahí conocemos las estrategias eficaces o las estrategias metodológicas eficaces para plantear un proceso de intervención riguroso. Eso nos lleva a tener una línea de entrenamiento, un objetivo de entrenamiento, estrategia de entrenamiento y diseño y aplicación de tareas. Cuando yo hablo de formación del portero, yo hago referencia a que formar un portero es como construir un edificio. Nosotros no le pedimos, por favor, el micrófono. Nosotros no le podemos pedir, no le podemos pedir a un portero que haga un desvío a mano cambiada si antes de esto no le hemos dado las herramientas necesarias para lograr eso. Por eso yo considero que que lo más importante o lo que diferencia a un entrenador de un preparador de porteros es cómo él lleva a cabo las cosas. Y esto es una opinión muy particular, yo considero que el entrenador es aquel que llega al entrenamiento con 2 conos y hace o reproduce movimientos que se le vienen a la mente, y el preparador de porteros es el que estructura toda una metodología, toda una planificación para llevar un proceso por etapas del portero. ¿Ok? Ahora les voy a hablar de las diferentes etapas formativas. Yo las divido en 2. Aquí lo pueden ver, la preparación general del portero, que se divide en 2, en la categoría de 6 a 18 años y la categoría adultos. Hago rápido un repaso porque después lo voy a explicar más a fondo. La categoría de 6 a 11 años es la escuela de fútbol. Después pasamos a la etapa de formación previa, que es de los 12 a los 15 años. Después tenemos la etapa formativa, que es de los 16 a los 18 años. Y ya después entramos en la categoría adulto, que se divide también en 3 periodos: el periodo de transición, el periodo de madurez y el portero, que vendría siendo mayor de 31 años. Hablando un poco a nivel profesional, imagínense que nosotros, y les planteo este escenario, nosotros tenemos un portero de 31 años o mayor de 31 años y tenemos un portero juvenil de 16 a 18 años. Lo podemos trabajar igual, es lo ideal. Cómo manejamos esa situación, más adelante se los voy a explicar. Ahora entramos ya un poco más en materia.
vamos a hablar de la categoría de 6 a 18 años, que es la escuela de fútbol. Yo creo que en esta etapa nosotros tenemos que ser muy cautelosos y tenemos que tener mucho cuidado y cuidar al portero. En esta etapa es el momento donde el arquero tiene que agarrar el gusto por la posición, es donde él tiene que sentirse cómodo, donde no entiende responsabilidades, simplemente él va a jugar para divertirse, y nosotros como entrenadores tenemos que hacer que él lo vea así y lo sienta así. Yo esta etapa es donde me gusta mucho trabajarla, trabajaba mucho porque es la etapa donde tú captas al portero y donde el portero está completamente en cero. Entonces tú con juegos, y nosotros los preparadores de arqueros con juegos, podemos lograr avances espectaculares. Ya después tenemos la etapa de formación previa, y aquí si nosotros buscamos una mejor ejecución del gesto técnico, logramos que el arquero tenga los conocimientos básicos del juego y la responsabilidad por la posición tiene que aumentar un poco más. En esta etapa nosotros debemos respaldarlo mucho. La formación previa es, encontramos un proceso de desarrollo donde tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer una indicación, de hacer una corrección, de hablar con el portero, porque tenemos diversidad de desarrollos. ¿Okay? Tenemos de repente el portero que es muy niño y tenemos al portero con un poco más de madurez, y bueno, nosotros tenemos que saber diferenciar y debemos saber transmitir el mensaje para que llegue a todos por igual y se sientan cómodos los porteros. Esta es la etapa que la mayoría de los entrenadores, por lo menos en Venezuela y en Sudamérica, a nivel profesional trabajan, que es la etapa de formación de 16 a 18 años. Muchos ya incluyen en los entrenamientos profesionales a estas categorías y no podemos trabajarlos como profesionales. Si bien están en un proceso o cercano a la profesionalización, son porteros en formación. Aquí en este periodo sí ya tenemos que ser muy insistentes. El arquero tiene que manejar todos los aspectos y todas las fases del juego. Nuestras correcciones tienen que ser más puntuales y tienen que ser más rigurosas. El arquero tiene que mejorar la toma de decisiones y tiene que aprender a manejar las emociones. Es una edad crítica porque ya el portero pasa a un periodo de transición, y por lo general, o sobre todo en esos arqueros que ya están entrando o que empiezan a participar en entrenamientos profesionales, les cuesta muchísimo esa adaptación, y nosotros los entrenadores tenemos que ser partícipes de eso. A modo de anécdota, tú te suben a un arquero sub-18 y tú lo metes en un reducido con jugadores profesionales. A ese arquero los nervios o la inexperiencia lo va a hacer cometer errores, y es donde nosotros tenemos que entender que es un arquero en formación y que le va a costar o le va a llevar un periodo de adaptación poder dominar los niveles profesionales. Y hablando de la categoría de adultos, es un periodo de transición de 19 a 20 años. Aquí sí el portero ya debería de actuar al menos como un hombre en cuanto a personalidad. Ya nosotros sí debemos hacer un énfasis, más énfasis en las correcciones. Ya aquí sí el arquero debe por completo manejar teóricamente y conceptualmente las situaciones o las diferentes situaciones del juego. El portero debe controlar sus emociones. Ya un portero de 19 y 20 años está cercano a hacer debut a nivel profesional o a niveles competitivos, y es donde nosotros debemos ayudarlo a entrar en ese periodo de transición y convertirse en profesionales. Después tenemos el periodo de madurez, que es de los 21 a los 30 años. Esta es la etapa. Esto podría bajar un poco, podría ser hasta los 28, 29 años, que es la considerada edad perfecta para un portero promedio. ¿Okay? Sabemos que hay quienes salen de los estándares,
pero en estas edades nosotros ya debemos tener una técnica depurada, debemos tener arqueros con ejecuciones depuradas, tenemos que tener incorporados movimientos y gestos técnicos en los porteros, y además de eso deben tener la experiencia para llevar partidos de altos niveles de alto nivel. Después tenemos la edad o los porteros de 31 años o mayores de 31 años que ya están en un momento de salida, o quizás están acercándose a esos momentos de salida, y es la etapa donde nosotros debemos de cuidarlos y debemos mantenerlos óptimos para competir, y también debemos manejarlos como entrenadores. Pasa muchísimas veces, y sobre todo con los arqueros de más experiencia, que quizás te llegan un día de entrenamiento y no sienten o se sienten cansados, fatigados, y es ahí donde nosotros como entrenadores de arqueros debemos saberlos manejar y entender que lo podemos exigir hasta cierto punto, que es un arquero que ya por lo general puede jugar con su experiencia, y hay que mantenerlos afinados, como quien dice, para la competencia. Una vez que nosotros conocemos todas las etapas formativas y sabemos cómo vamos a abordar cada una de las edades, tenemos que saber qué aspectos vamos a desarrollar, ¿ok? Los 4 aspectos que se trabajan son los aspectos técnicos, los aspectos físicos, la táctica adaptada a la edad, y los aspectos psicológicos. ¿Por qué yo pongo la táctica adaptada a la edad? Porque nosotros no le podemos pedir a un arquero que está en escuela de fútbol que entienda de cuando está, o que entienda cuando está en una situación 2 versus 1, o cuando su equipo está mano a mano. Es muy complicado, pero yo sí le puedo pedir a un portero de 12 y 13 años que cuando reciba el balón lo juegue al lado contrario, ¿ok? Nosotros debemos adaptarnos, y debemos adaptar nuestra preparación a las diferentes edades, y debemos trabajar todos estos aspectos por igual, siempre y cuando estén adaptados a su edad. Si bien nosotros los preparadores de arqueros no somos psicólogos, muchos hemos jugado la posición y siempre hablamos desde el punto de vista de la experiencia, que es muy importante a la hora de transmitírselo a un arquero. Ustedes se preguntarán, ajá, y si no jugó, o si yo no fui arquero pero soy preparador de porteros, no pasa nada. Lo único que debes es tratar de ponerte un poco en la posición del arquero para poder manejarlo, ¿ok? Entonces, ya conociendo las edades formativas y conociendo los aspectos a desarrollar, entramos en lo que sería la planificación como tal, ¿ok? Yo trabajo, o me gusta trabajar, o me gusta tener mucha información, y esta tabla que yo desarrollé es la tabla de aspectos a trabajar, ¿ok? Cada aspecto se debe de trabajar progresivo, ¿ok? Como lo comentó Ronald el otro día en su charla. Y aquí puedes encontrar que hay 3 renglones: el aspecto técnico, los aspectos tácticos y los aspectos físicos. Cuando yo trabajo formación, ¿ok?, trato de llevar una progresión, que esa tabla no la tengo aquí, pero alguna vez la hice, la progresión de la enseñanza de cada gesto técnico. Eso lleva muchísimo tiempo de desarrollar, tiene muchísimas horas de trabajo en computadora, pero pongo un ejemplo. Yo quiero desarrollar en un arquero en formación la balanza y el giro. Si yo, ese arquero que estoy desarrollando en formación, y quiero que él haga o ejecute bien un gesto técnico de balanza y giro, y yo lo pongo desde la posición inicial del portero o desde la postura del arquero a que él caiga, balancee y se reincorpore, seguramente ese portero va a tener una deficiencia técnica y va a omitir pasos, ¿ok? ¿Qué hice yo con esta tabla de evolución de los aspectos técnicos? Yo ponía el arquero, hablando de la balanza y el giro como ejemplo, lo ponía arrodillado, y el primer movimiento era aplicar solamente el balanceo. Entonces yo corregía el balanceo. El segundo gesto
era el balanceo y la reincorporación de rodillas. Ahí ya lograba que el arquero pues ejecutara un segundo movimiento. El tercer paso era ejecutar un balanceo y marcar o sacar la pierna, que es la que posteriormente lo levanta. Y el último movimiento era poner al arquero de pie. Yo logré desarrollar al arquero, y como les dije al principio, el construir un portero es como construir un edificio, y logré yo hacer las columnas o establecer las columnas de mi proceso formativo de esa forma. Te vas a encontrar con porteros al nivel que sea, con deficiencias formativas, y esto también aplica para esos porteros que tuvieron un déficit formativo. A modo de anécdota, por lo menos un caso que reciente, Alain Baroja, le gustaba hacer mucho el giro, pues incorporamos la balanza. Cristian Flores le costaba a nivel técnico, y logré depurar esa técnica aún teniendo 28 años, 27 años cuando lo empecé a trabajar. Por eso les digo, no importa el nivel al que se trabaje, entendiendo que a mayor edad pues más malos hábitos adquiridos, y es más complejo y requiere más tiempo. ¿Okay? Igual pasa esto con los aspectos tácticos. Yo tengo que ir subiendo el nivel o subiendo la dificultad en mis ejercicios. Yo no puedo hacer un trabajo de pase-recepción o de recepción y pase en una situación 4 versus 3 cuando mi arquero no sabe controlar la pelota. Yo primero construyo la parte técnica, incorporo la técnica en el movimiento, para después pasar a los ejercicios tácticos o de realidad de partido. Y por último, los elementos o los aspectos físicos. Ustedes se preguntarán cómo trabajaba yo los aspectos físicos. Yo trabajo la fuerza específica, y el último semestre en el Caracas, donde jugamos muchos partidos miércoles, domingo, yo delegué esa función en el preparador físico, ya que logramos habilitar en la gestión de Miki o de Miguel Miavitali, logramos habilitar el gimnasio, acondicionarlo, y pues teníamos un espacio muy bien estructurado, y el preparador físico había logrado o había desarrollado un sistema de entrenamientos preventivos antes de los entrenamientos, y por lo general los arqueros siempre lo realizaban. ¿Okay? De todos modos, podemos entrar un poco en materia. Yo desarrollo la potencia, la coordinación, la fuerza de posicionamiento, la fuerza de impulsión, la fuerza de golpeo, la fuerza de desplazamiento, la fuerza de intersección, fuerza de contacto, velocidad específica y velocidad. Son los elementos que trabajo. Ya el otro día el profesor Giovanni entró en materia, pero yo sí quiero hacer una acotación acá, y a modo de anécdota. Anteriormente, los preparadores de arqueros creíamos que trabajando o que armando una liga a 7 metros de altura y poniendo al arquero a volar 50 veces esa liga, ya eso era un trabajo de potencia. Eso ha cambiado muchísimo. Hemos logrado, se ha logrado, se ha demostrado que trabajar en la fuerza específica o reproducir movimientos del arquero con un elemento de peso y haciendo una transferencia, se han logrado mejores resultados. ¿Okay? Y después abajo lo que tengo es una lista de ejercicios que me gustan mucho y que los voy vaciando. No solamente esto es lo que trabajo, pero sí los ejercicios que considero más importantes. Y ya después los voy adaptando. ¿Ok? Una vez que yo tengo todo esto, paso a estructurar mi macrociclo. Esto se tiene y considero que se debe hacer en todas las edades, y no hay una limitante en cuanto a condiciones o en cuanto a torneos para no hacer esto. ¿Ok? Esto es nuestra base, y es lo que nos va a permitir a nosotros observar la cantidad de entrenamientos que nosotros vamos a tener para trabajar a nuestros porteros. ¿Ok?
Abajo se encuentran o van a ver una leyenda que son los partidos aplazados, partidos de local, partidos de visitante, partidos reprogramados, partidos de Copa Libertadores, partidos de Copa Sudamericana. Esto lo podemos hacer nosotros al nivel que sea, entendiendo que a menor nivel competitivo tenemos más sesiones de entrenamiento y menos partidos en algunos países, ¿ok? Entonces nosotros tenemos más tiempo de trabajo. Por lo menos si ustedes van acá al mes de octubre, prácticamente lo que nosotros hicimos en el mes de octubre a nivel profesional era jugar, regenerar, trabajar con el portero suplente para nivelar cargas y no teníamos mucho tiempo quizás para corregir, sino que simplemente hacíamos trabajos específicos tanto para los partidos como para los porteros. ¿Ok? Esto es muy importante y no lo digo yo, es el primer paso para desarrollar una metodología propia de entrenamiento. Una vez que nosotros tenemos vaciado toda esta información al inicio de la temporada, es donde nosotros nos sentamos y decimos, así voy a desarrollar yo mis semanas de entrenamiento o mis meses de entrenamiento. ¿Ok? Una vez que yo tenía el macro, iba planificando los micros por semana. Me parece que esto es lo más importante. Creo que nosotros los preparadores de arqueros tenemos que entender el juego y no podemos llegar a una sesión de entrenamiento sin saber qué vamos a hacer. Y si eres uno de esos entrenadores que lo hace, te invito a cambiar, vas a ver mejores resultados. Si tú mantienes una planificación estructurada, te va a ayudar para desarrollar tu metodología de entrenamiento, para mejorar tu nivel de los porteros, para mejorar tu nivel como entrenador y además algo que habló Bruno el otro día que me parece muy interesante, yo lo llamo el backup por situaciones, lo vas a lograr incorporar en tu arquero. El backup por situaciones no es más que crear una cantidad de estímulos que nosotros podamos incorporar en el subconsciente del portero y con las repeticiones lograr que el portero logre responder por situación vivida. Muchos de los que jugaron la posición van con esta anécdota, van a recordar lo que les voy a comentar. A veces pasa que cuando estábamos en el arco, sacábamos una pelota y decíamos, wow, pero no me acuerdo cómo yo reaccioné a esa pelota. Y es por ese backup de situaciones, es un estímulo que logramos con el subconsciente. ¿Ok? Aquí les muestro una semana mía de entrenamiento. Tiene un objetivo que era preparar un partido de Copa Venezuela y un partido por el torneo. Fíjense, aquí puedes ver lo que trabajé de repente el lunes, que hice un trabajo de estabilidad y técnica de agarre frontal. Después trabajé técnica de agarre y desvío lateral y terminé con un ejercicio de coordinación y agarres combinados, donde aquí lo que buscaba era elevar un poco las cargas para ese portero suplente. En este caso creo que era Cristian, el portero que no había jugado, y yo quería tratar de igualar las cargas que tuvo Alain el partido pasado. Esto lo podemos manejar a cualquier nivel. Fíjense que no tiene mayor contenido o quizás no tiene mayor complejidad. Simplemente es estructurar lo que nosotros queremos con nuestros porteros. Acá el día previo al partido hice un trabajo de seguridad frontal, un trabajo de centros y saque y seguridad media distancia. Esto, cuando ya entras y cuando le agarras, cuando entras en competencia, ya esto empieza, o las semanas empiezan a parecerse mucho. Entonces es ahí donde el preparador de arqueros tiene que buscar ser lo más creativo posible para tratar de variar el entrenamiento y hacerlo lo más ameno y divertido para nuestros porteros. Acá ya yo estructuro mi sesión de entrenamiento. Aquí tienen el día, tengo la hora, tengo el número de porteros a trabajar. Es muy importante saber el número de porteros que vamos a trabajar para desarrollar tareas, porque imagínense que nosotros tenemos un portero, o sea, imagínense que nosotros en nuestra sesión de trabajo, nuestro portero, tenemos 8 arqueros
y el trabajo por cada arquero o el tiempo de pausa entre trabajo de arquero es de 5 minutos y tenemos 1 hora de trabajo. Nuestro arquero va a estar más tiempo en pausa que trabajando, y no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos en el menor tiempo posible darle la mayor cantidad de ejecuciones y de repeticiones a nuestros porteros. Por eso es muy importante manejar el número de arqueros y la duración del entrenamiento para así poder lograr eso que les estoy diciendo, que es en el menor tiempo posible darle la mayor cantidad y calidad de trabajo a nuestros arqueros. Después ven las 3 fases del entrenamiento que trabajo. Por lo general, cuando trabajas con un equipo, el tiempo promedio de sesión es de 1 hora y la otra hora es con el preparador de arqueros. Es importante jugar con los arqueros y con las rotaciones para que todos los arqueros puedan cumplir con todas las fases del entrenamiento y así poder trabajar todos por igual. ¿Cómo podemos adaptar la planificación del portero si tenemos diferentes etapas de desarrollo? Y aquí es a donde yo quería llegar. Es muy importante y hay que tomar en cuenta que si tenemos arqueros de diferente nivel de desarrollo y en diferentes etapas formativas, y nosotros tenemos una sesión como la que yo tengo acá, pues lo que nosotros hacemos es aumentar el nivel de exigencia del portero que estamos trabajando en ese momento. ¿Ok? Si yo tengo un ejemplo, ponemos un ejemplo, si yo tengo un arquero que está en su momento top de desarrollo y tengo un portero que está en formación, pues yo no les puedo exigir igual. ¿Ok? Yo tengo que exigirle o tengo que llevar esa sesión o esa repetición al nivel de exigencia del portero que estoy trabajando en el momento. Otra solución es dedicarle un tiempo especial al portero que más lo necesita. Pero Mitchell está diciendo de que el arquero que está en su momento top no necesita una dedicación especial. Sí lo necesita, pero nosotros debemos tratar de llevar todos los niveles o de igualar todos los niveles al nivel top, y ese arquero pues que necesita más trabajo, nosotros como preparador de arqueros tenemos que dárselo. Puede ser antes, puede ser después de la sesión o puede ser en los tiempos libres. Después tenemos acá plantear variantes específicas para cada portero. Pasa muchísimo que de repente tenemos un arquero que le cuesta muchísimo caer, y si nosotros en cada vez que ese arquero pase en una repetición nos ponemos a corregir la caída, le vamos a dedicar más tiempo a ese arquero que no sabe caer que al que sí sabe caer. Entonces es ahí donde yo les recomiendo dedicarle un tiempo aparte y un tiempo especial al portero que lo necesita. Y por último, entre las soluciones que yo les doy es segmentar el ejercicio del portero con deficiencias. Ok, ¿a qué yo voy con esto? Vamos a colocarnos donde dice activación. Ahí vemos que tenemos un ejercicio de coordinación con lateralización. Si yo tengo un arquero que no sabe lateralizar o que no sabe agarrar la pelota, yo voy segmentando el ejercicio hasta lograr mejorar esa ejecución. Entonces yo pongo a mi arquero a que lateralice y agarre la pelota, mientras que el arquero que sí tiene las condiciones lateraliza, agarra la pelota y va al skipping, por ejemplo, y hace el ejercicio completo. Yo al arquero que tiene más deficiencia se lo segmento para lograr trabajar y mejorar la ejecución de ese ejercicio. ¿Okay? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener una habilidad. Pasa muchísimo y seguramente le pasa muchísimo al profe Caguana, y me pasa ahorita a mí en la Juventus, que tenemos o que trabajamos en etapas de formación, que de repente tienes una sesión 8 arqueros y tú tienes que buscar darle la mayor calidad posible a los 8 arqueros y que todos trabajen por igual, tenga las condiciones o no tenga las condiciones, y requiere el máximo de nuestro esfuerzo. Y esto es una de las herramientas que a mí en formación me han servido. Le debe estar pasando al profe Caguana, que está trabajando en Texas y maneja un grupo de 40 arqueros. Así lo dividas por etapas. Tú tienes como preparador
de porteros que buscar darle la calidad al ejercicio. Otra cosa que van a encontrar en mis planificaciones, sobre todo de la sesión, es trabajos específicos. ¿Por qué estos trabajos específicos? Porque yo cuando trabajaba en el fútbol profesional, de repente cumplía mi planificación, se llevaban a los 2 porteros que iban a jugar y me quedaba yo con 2 o 3 porteros por fuera, y yo tenía que buscar la forma de que esos porteros que me quedaban por fuera, que eran porteros de formación, desarrollaran las habilidades técnicas o las habilidades tácticas necesarias para la posición. Entonces, por ejemplo, yo aquí el día 3 de septiembre planifiqué un trabajo específico de saque y evoluciona el gesto técnico que les comenté al principio. Entonces yo trataba de que mi arquero fuera evolucionando el gesto técnico hasta lograr una ejecución perfecta. Todo esto y toda la planificación y todo lo que ustedes vieron hasta ahora es lo que define tu metodología como entrenador. Aunque nosotros agarremos recursos de todos los preparadores de arqueros, siempre vamos a desarrollar nuestra propia metodología. Yo trabajé, como les dije, y coordiné por 7 años Total Porteros. Total Porteros fue no solamente un centro de arqueros o de porteros, sino fue un centro de formación de entrenadores, ya que, como ustedes se dieron cuenta, en Venezuela la educación o la capacitación para entrenadores de porteros no existe. Nosotros teníamos la oportunidad de formarnos porque teníamos el dueño de la academia, el director, es una persona muy capacitada, nos formó como entrenadores y todos los entrenadores que por ahí pasamos logramos trabajar en primera división. Algunos actualmente lo están haciendo, como es el caso del profesor o del entrenador del Caracas, que es un preparador de arqueros formado también en esta academia. Ya terminado todo lo que es el proceso o las diferencias entre las planificaciones, yo quiero hablar del suministro de formación, que es muy importante tanto para la institución para la que trabajamos, como para nuestros porteros y como para nosotros como entrenadores de porteros. Voy a hablar de varias cosas o de varios controles que yo llevaba que me permitieron a mí lograr una mejora en mis arqueros. Acá les muestro una base o unas estadísticas por partido que yo le llevaba a mis arqueros. Lo que ven acá es el resultado de lo que yo les entregaba a ellos. Esto es una base de datos que con mucho esfuerzo y con mucho tiempo creé yo mismo, donde yo logré desarrollar o logré escribir, que es lo que ven acá, todos los movimientos y gestos y situaciones que se encuentra un portero en un partido. Yo a esto le agregué un valor del 1 al 5 y bajo un criterio yo puntuaba, le daba a cada situación que el arquero iba enfrentando una puntuación según haya sido su respuesta y su ejecución. ¿Ok? Yo todos estos datos los vaciaba en Excel y me daba un porcentaje total de efectividad. Esto es un partido, un Caracas Zamora en Barinas de Wilker del año 2017, donde pueden observar que él tuvo un acierto del 98% o una efectividad del 98%. Con el tiempo y sobre todo con la primera temporada que llevé este control, me di cuenta que un partido bueno en cuanto a efectividad era un partido superior a 94% de efectividad. Como ya saben, el arquero no tiene margen de error y el margen de error es muy limitado. Otra cosa que logré desarrollar o que logré observar con estos estudios es que los porteros o mis porteros donde más fallaban eran los saques de meta. Entonces es algo que logré o que me daba a mí a entender que tenía que trabajar, por lo menos, y no es mentira. Acá ven el saque de meta de Wilker en el primer tiempo, fue
de 87% de efectividad, un número bajo. Entonces todos estos datos me permitían a mí planificar la siguiente semana de trabajo y qué aspectos iba o no iba yo a corregir. Porque ¿qué pasa? Si nosotros, y sobre todo a nivel profesional, y acá voy a hacer las dos diferencias, que nosotros a nivel profesional tenemos mucha información y tenemos mucho que trabajar en muy poco tiempo. Entonces si yo me ponía a desarrollar o a trabajar específicamente todos los errores que cometían mis arqueros durante los partidos, perdía la semana de trabajo trabajando en el pasado y no trabajaba en el futuro. Yo baso, o parte de mis planificaciones se basan en el equipo rival, y parte de mis trabajos se basan en el equipo rival. Yo trato de plantear y trato de suministrar al arquero de forma práctica en los ejercicios información del rival. Por ejemplo, vamos a enfrentar un equipo donde tiene un delantero que tiene muy buen juego aéreo. Yo trabajaba situaciones que simularan el juego aéreo para así lograr confianza en mis porteros. ¿Okay? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros le suministramos información a nuestros arqueros y los preparamos para enfrentarse a situaciones que se van a encontrar en el partido, el portero de nosotros llega con mucha más confianza a ese juego porque siente que está realmente preparado para las diferentes situaciones con las que se va a encontrar. ¿Ok? Ya ustedes, o ya otra de las cosas, perdón, que yo les suministro a mis arqueros, lo vamos a ver acá, es un informe semestral de la temporada. Estos datos me permitían a mí llevar un control cuántico de desarrollo y efectividad de mis arqueros. Estos datos se pueden llevar de muchísimas maneras. Hoy en Venezuela está el Instat, que es una plataforma bien completa, que entrega unos informes bien completos. No se los puedo mostrar porque se me olvidó agregarlo en la planificación. Es muy interesante esta plataforma, pero sí les tengo este informe estadístico del torneo clausura. ¿Qué me permitió a mí este informe estadístico del torneo clausura? También lo hice en la apertura, y me permitió a mí conocer la actividad competitiva en la que yo estaba desarrollando mis planificaciones. Y podemos ver, o sea, yo pude determinar que mis arqueros participaron en esta temporada en 19 centros atrapados, 10 centros despejados con el puño y 11 centros despejados con ambos puños. Pude determinar que mis arqueros tuvieron un 93% de efectividad en los arqueros agarrados, en los centros agarrados, un 90% en los despejes con un puño y un 100% en los despejes con ambos puños. Eso es una de las cosas que yo puedo determinar. A nivel de planificación, pude observar que mis arqueros tienen una gran participación, o tenían una gran participación en balón de rebote atajado, ya sea con caída o sin caída, lo que me daba a mí a entender que tenía pues que trabajar más en este tipo de situaciones y quizás descuidar un poco las atajadas con el pie, que solo tuvimos una atajada durante ese torneo. Otra cosa que pude evaluar, fíjense la cantidad de saques de meta que se realizan por temporada. En fin, lo que haces con estos datos es empiezas a jugar y los empiezas a incorporar en las planificaciones dependiendo de lo que vayas necesitando al momento, ¿no? Y después están los datos más generales, que son los arcos en cero, los minutos jugados de mis arqueros por temporada, en fin. Ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos llevar esto si yo soy el preparador de arqueros de un equipo en formación y soy el único entrenador para 40 porteros? Bueno, es mucho más complejo, es mucho más difícil. ¿Qué sí podrías llevar? De repente una hoja de datos mucho más sencilla, que no requiere tanto trabajo, pero sí es importante tener o llevar algún tipo de datos. Además de esto,
nos permite a nosotros, el día que no estemos en la institución, pues dejar un suministro de información que sea de utilidad para las personas que vienen llegando. Otras cosas en las que nosotros debemos suministrar información, y esto es un análisis que hice yo en la final, para la final, la tanda de penales, y acá es donde voy mientras nuestros arqueros tienen más información, pues se sienten más preparados para enfrentar las situaciones que se van a encontrar con el partido. Esto es un análisis de penaltis, donde nosotros por suerte tuvimos la oportunidad de ganar, y en parte de este análisis nosotros habíamos estudiado al jugador que el portero logra atajar ese penal. Es muy importante, como les dije antes, no importa el nivel que sea, nosotros debemos como entrenadores proporcionarle información a nuestros porteros. Nosotros debemos hacerlos sentirse preparados para enfrentar situaciones de juego, situaciones adversas, y es ahí donde el suministro de información es bastante importante. Yo, además de esto, como ya les dije, uno hace un análisis prepartido cuando trabajas en el fútbol profesional. Por lo general tienes un preparador, un analista de video que analiza al rival y te da muchísima información, muchísimo contenido, y de ahí tú sacas lo que te guste. Por lo menos a mí me gustaba mucho, o yo le pedía información al analista de videos de cómo los equipos rivales finalizaban, si finalizaban en centro, si finalizaban por dentro, y ahí podía deducir un poco con lo que yo me iba a encontrar, y en función a eso yo armaba mi planificación de la semana y mis planificaciones o mis sesiones diarias. Además, otra cosa en la que buscaba yo información era cómo se ejecutaban los balones o las pelotas paradas. Me servía muchísimo a mí para plantear información a mis arqueros. A modo de ejemplo, hay un jugador que le gusta cobrar los tiros de esquina muy cerrados. Bueno, yo le suministraba esa información a mi arquero, le decía: mira, cuando este jugador vaya a patear de su perfil, trata tú de mantenerte cerrado, no arriesgues tanto, porque suele cobrar cerrado y lo hace muy bien. Entonces por ahí ya nosotros vamos generando confianza en nuestro arquero. Si trabajamos en formación, es importante que nosotros por lo menos tengamos una pequeña referencia de cómo juega el equipo al que nos vamos a enfrentar. A menor edad y mayor información, pues vamos a lograr mucha más confianza en nuestros porteros, entendiendo, como les dije al principio, la edad la edad competitiva y la información que nosotros le vamos a suministrar a nuestros arqueros. Por ejemplo, si yo le digo a un arquero de 11 años, mira, te van a atacar 5 jugadores y vas a estar tú solo, pues vamos a lograr una desconfianza. Pero si yo le digo o le planteo tareas donde yo recree esas situaciones, pues mi arquero va a llegar al partido con muchísima más confianza. Y creo que Ronald lo explicó muy bien, y no voy a entrar más en ese tema, con los ejercicios de realidad de partido y la toma de decisiones. Ya para ir finalizando, yo hago unos análisis post partido de los juegos de mis porteros. No importa la calidad en la que esté grabado, no importa la calidad de edición, no importa si es bonito o es feo la cancha. Lo importante es nosotros poder tener ese análisis y poder transmitírselo a nuestros porteros. Yo hago dos análisis. Hago un análisis en el medio tiempo, muy rápido, muy básico, con algunas anotaciones que voy haciendo durante el partido. Hago un análisis en el medio tiempo para corregir unos detalles y suministrar información para el segundo tiempo, y hago un análisis post partido que acá les voy a mostrar. Fíjense, esto es un resumen de un análisis, solamente quería mostrarles la idea. Muy sencillo, yo voy haciendo unas pausas, voy explicando la situación que quiero explicarle a mi arquero. En
en función a esto voy desarrollando tareas, voy viendo si lo que yo trabajo en la semana y si mi análisis de la semana guarda relación con lo que nos enfrentamos en el partido, y mi arquero se puede observar y puede ver todas las acciones que tuvo durante el juego. No me gusta ser invasivo, trato de esto, o siempre estos videos yo los monto de manera privada en mi canal de YouTube y les mando el link al portero, y que ellos desde su casa puedan ver estos videos, ¿ok? Si hay que hacer una corrección más puntual, pues ahí sí los llamo aparte y hacemos esa corrección necesaria, ¿ok? Otra cosa que me gusta llevar muchísimo, esto lo desarrollé en el Caracas y también lo desarrollábamos en la academia, también sobre todo en la parte de evaluaciones técnicas, sobre todo es un formato creado por mí en Excel, donde logro o donde agarro yo 7 u 8 aspectos técnicos a evaluar, ¿ok? Esos aspectos los llevo yo o los trabajo en una serie de 10 repeticiones, donde cada repetición lleva una puntuación, y al final saco segmento cuántas en estadísticas o en números, cuántas ejecuciones tuvo buenas, cuántas ejecuciones tuvo regular y cuántas ejecuciones tiene que progresar o tiene en progreso. Si lo pueden ver, después tengo un resultado más individual, donde este formato me arroja a mí cuántas acciones tuvo buenas, cuántas acciones tuvo regulares y cuántas acciones tuvo deficientes durante toda la evaluación, y después me da un número total que yo lo llevo por medio de una regla de 3 a 20 puntos, ¿ok? Esto lo desarrollé yo en el Caracas Fútbol Club. Cada portero de cada categoría fue evaluado. Después de eso se hizo una tabla o se hizo una lista de los arqueros por puntuación, y me demostró a mí que lo que yo creía como entrenador en ese momento era lo que los números me estaban arrojando. Entonces me daba a mí un criterio analítico mucho más fuerte, porque yo tenía un respaldo cuántico de las acciones de mis arqueros. Otra cosa que les quería hablar, esto es una evaluación nutricional de Jan González, el nutricionista que estuvo con nosotros hace poco tiempo. Nosotros en el Caracas logramos hacer logramos hacer una evaluación antropométrica de cada uno de los arqueros, y en función a los resultados arrojados en esa evaluación, le diseñamos un plan de entrenamiento en gimnasio específico para cada uno de nuestros arqueros, y como caso más anecdótico le subimos 6 kilos de masa corporal a uno de nuestros arqueros que hoy forman parte del primer equipo. Y bueno, esto es un poco lo que yo les quería mostrar. Porfa, micrófono. Ok, esto es un poco de lo que yo les quería mostrar en cuanto a suministro de información. Me parece que mientras más información y más estructurada sea nuestra información, al nivel que sea, nosotros podemos lograr resultados importantes. Yo en este momento en el que hice esto no contaba con Instat, no contaba con una plataforma de análisis de datos, y pues me tocó desarrollar a mí todas estas herramientas que al final me sirvieron para poder para poder crear un mejor criterio de análisis de mis arqueros. Para finalizar, tenemos dos imágenes. A todos nos gustaría que nuestros arqueros se sintieran capaces de sacar una pelota en el ángulo, pero si no lo logran, nosotros no deberíamos hacerlo sentir así como ven en la siguiente imagen, en un paredón. Nosotros como preparadores de arqueros tenemos que darle muchísima confianza a nuestros porteros y entender que
primero los protagonistas son ellos y que si ellos logran un buen rendimiento, nos beneficiamos nosotros como preparadores de porteros. Pues muchísimas gracias con su atención. Espero haber estado a la altura del compromiso y pues al final de la ponencia del profe Mauro podemos o vamos a estar respondiendo preguntas. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme durante estos 55 minutos de ponencia. Profe Mauro, un gusto. Son todos tuyos, profe.